Si no le pegaban el codo, la pelota se la llevaba igual a Balos. Por lo tanto, acá sí creo que se equivocaron desde el VAR. Pero bueno. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Y nos encontramos con este segundo partido de esta jornada número 4, de esta fecha número 4 de las eliminatorias. Y el partido que tenemos en estos momentos, que fue el segundo turno, es entre Paraguay y Bolivia. Dos selecciones que necesitaban sumar sí o sí puntos, sea como sea. Paraguay ya había sumado, Bolivia recordemos que viene de 3 derrotas al hilo. Por lo tanto, quien más necesitaba sumar era Bolivia, pero Paraguay, por otra parte, es una selección que de local debe sumar, aunque sea un punto, y en este caso con selecciones como Bolivia, que de visitante quizás flaquean más, debía ganar o ganar. Entonces, ¿qué terminó pasando? Paraguay ganó 1-0, un partido muy duro, muy trabajado, la verdad bastante áspero, vamos a estar viendo una de las jugadas que desencadenó en un pleito entre los jugadores, pero un partido muy complicado la verdad, y me parece que se le complicó por demás a Paraguay, porque les soy completamente sinceros, y discúlpenme los bolivianos, ustedes saben que yo siempre hago críticas constructivas. Hay muchos juveniles que pueden venir a darle a Bolivia un muy buen juego y le pueden garantizar un futuro mejor, pero la realidad es que si Gustavo Costa sigue convocando a los mismos jugadores de siempre y pone casi siempre al mismo equipo en la cancha, las cosas no van a cambiar, las cosas van a seguir igual, y la verdad es que Bolivia hoy en día no le puede ganar, creo que a ninguna de las selecciones sudamericanas. Si puede llegar a competir, puede llegar a competir con Perú, con Chile también podría competir, pero la realidad es que selecciones como Paraguay, que de local se hacen fuertes, es muy complicado de enfrentar. Lo dejó demostrado, de hecho, el otro día Paraguay frente a Argentina. Muy difícil de roer, es un hueso muy difícil de roer. Y la realidad es que también Paraguay hoy en día está un escaloncito por encima de Bolivia, y se nota, y se notó de hecho en el partido. Bolivia no hizo mucho y no hizo mérito ni siquiera para empatar el partido, ni siquiera para llevarse un punto. Así que muchas cosas para rever Bolivia en esta doble fecha de eliminatorias. No sé si lo van a echar a Gustavo Costas o no. Lo cierto es que el técnico para mí no es el problema nada más. Acá hay algo de raíz que hay que cambiar. Y vamos a pasar con el resumen del partido, porque yo sé que vinieron a eso. Entraron acá a ver el resumen del partido y a ver las mejores jugadas. Vamos a arrancar con la primera jugada de peligro del partido, que fue después de un mal pase hacia atrás, que aprovecha muy bien Ramón Sosa y después define ahí dos y ataja muy bien, en este caso el arquero boliviano, que la verdad Vizcarra viene siendo de lo mejor últimamente a nivel jugador y a nivel individual. Pero ¿qué pasa? Lo pones a Lampe figura, lo pones a Vizcarra figura. ¿Y cuál es el problema entonces? El problema claramente está en la defensa. Además, obviamente que Bolivia últimamente no genera casi situaciones de gol a nivel ofensivo. Pero está claro que si cada vez que pones un arquero termina siendo figura, por algo será, ¿no? Por algo será. Así que Vizcarra hoy fue figura, ya les voy anticipando, con 6 atajadas y recibió un gol y 2 goles que fueron en offside, que vamos a estar viendo, perdón, uno fue en offside y el otro termina siendo mano. Pero bueno, hoy Paraguay tranquilamente se podría haber ido 3-0, pero igual no le sobró nada, a Paraguay tampoco le sobró nada. Hay que seguir trabajando. Estos 3 puntos a Garnero le van a dar mucha tranquilidad, así que eso también es algo positivo a destacar de esta doble fecha de eliminatorias. Con Argentina no pasó ningún papelón, se plantó cara a cara, hizo lo que pudo. Un técnico que recién llegaba, tenía una semana nada más de trabajo, entonces creo que hizo bastante bien las cosas contra Argentina, y después lo que tenía que hacer era ganar de local contra Bolivia, y lo terminó haciendo. Así que para mí aprobado la doble fecha de eliminatorias de Garnero, que era el técnico que necesitaba hoy en día Paraguay. Acá bien es el 9 que tiene que tener Paraguay, y después le baja la pelota a Miggi, y Miggi hace todo bien adentro del área. Miggi Almirón es así. Una lástima porque terminaba siendo offside de Adam Vareiro, está bien anulado el gol, pero qué increíble cómo se le está haciendo esquivo el gol a Miggi Almirón. Eso sí es una cuenta pendiente que está teniendo Paraguay. Es una lástima la verdad, porque Almirón la mete siempre en Newcastle, y en la selección paraguaya palo, gol en offside, se le va un poco afuera, o sea, siempre le está faltando algo. Igual no tengo dudas que cuando caiga uno van a caer varios, y cuando caiga uno va a ser un gol importantísimo Paraguay. Eso lo tengo claro, porque Miggi es un jugador de partidos claves. En el minuto 38 va a llegar esta jugada, el patadón que le meten a Ramón Sosa. Ojo, porque hay que decir dos cosas. Primero, es un patadón fuerte, pero el jugador de Bolivia barre la pelota, o sea, toca la pelota, y cuando toca la pelota se lleva puesto el tobillo de Ramón Sosa. Así que esta jugada es un gris.
Yo creo que en esta jugada, si vos cobrás penal, estarías en lo cierto. Y si no cobrás penal, para mí también estás en lo cierto. Porque va la pelota, pero ¿qué pasa? Entra con mucha vehemencia y eso está en el reglamento. Entrar con vehemencia es sinónimo de falta por momentos. Entonces, en esta jugada no me quiero meter en detalles si fue penal o no. Lo bueno es que después terminó ganando Paraguay y no se hizo tanto hincapié en esta jugada. Lo malo, se lesionó Ramón Sosa, que es un jugador fundamental para la selección paraguaya, venía jugando muy bien y el tobillo se le hizo mierda, se le hizo pelota. Discúlpenme el lenguaje, pero la verdad es que lo vi en la imagen y me dio una impresión. Ojalá que no sea mucho o que no sea nada, estaría buenísimo, pero ojalá que no sea mucho, le digo a Ramón Sosa, y desde acá pronta recuperación, porque la verdad una jugada muy desafortunada que encima deriva en un córner y después deriva en un quilombo entre los jugadores. Mira, ahí están viendo imágenes, es tremendo esto, es totalmente innecesario esto. Yo la verdad no creo que haya sido de mala leche la patada del jugador boliviano. Pero bueno, ustedes saben, esto es fútbol y pasan estas cosas. Segundo tiempo, ya pasamos al segundo tiempo. Minuto 61, se empieza a sentir un poco de nerviosismo en la cancha. Y eso deriva en jugadas que después obviamente terminan en malas resoluciones. Pero ¿qué pasa? En esta jugada en el minuto 61 llega Ábalos hasta el final. Ahí la toca con la mano y define y termina siendo gol. Dicho esto, el gol, por supuesto, lo anularon por mano. Acá sí no le doy la derecha al árbitro, no le doy la derecha al VAR, porque está bien, la toca con la mano, pero no es algo intencional o que esté sacando ventaja. De hecho, miren, acá la van a ver mejor. Miren el choque ahí y se la termina llevando con la mano, pero le pega en el codo. De todas maneras, si no le pegaba en el codo, la pelota se la llevaba igual a Ábalos. Por lo tanto, acá sí creo que se equivocaron desde el VAR. Pero bueno, claramente ellos tienen el reglamento, por lo tanto hay que guiarnos por eso y seguramente habrán acertado. Y lo importante es este gol en el minuto 68 de la mano de Tony Sanabria, que entró muy bien a la cancha, así que eso es otro detalle a tener en cuenta. Pero lo importante de este gol fue que no derivó en que después tengamos que lamentarnos por las otras jugadas. O sea, que empecemos a analizar las otras jugadas porque el partido terminó 0-0. Así que este gol creo yo que da bastante tranquilidad a todo el mundo. Y ahí estamos viendo a Tony Sanabria anticipando muy bien al primer palo. Y no sé quién es el que la deja pasar en el primer palo, pero muy bien también por parte del futbolista paraguayo. Un lindo centro, la dejan pasar. La verdad es un muy lindo gol, muy lindo gol. Espinosa es quien tira el centro, minuto 69 fue este gol. Y el 1-0 de Paraguay, que es un resultado justo, creo que se lo mereció. Y no hay mucho más para agregar con respecto a este partido porque fue muy duro, fue áspero, lo vuelvo a repetir. Estuvo bien el resultado del 1-0 y de esta manera con estos 3 puntos Paraguay queda con 4 unidades en séptima posición. Lo bajó a Chile, todavía falta que juegue Perú, que lo puede alcanzar o igualar si le ganan por 2-0 a Argentina o más. Y nada más que agregar. Con ese resultado, como les digo, Paraguay queda en puesto de repechaje por lo menos en esta doble fecha de eliminatorias, a no ser que, como les digo, Perú le gane 2-0 a Argentina, cosa que creo bastante complicada. Así que Paraguay positivo en esta doble fecha de eliminatorias, perdió el partido que quizás era perdible en lo previo y ganó el partido que tenía que ganar, así que aprobado el debut de Garnero como técnico. Los invito a que se suscriban, sudamericanos, que activen la campanita, que vayan a ver el video del resumen del partido de Venezuela y Chile, un partido que Venezuela bailó a la selección chilena, así que vayan a verlo, los invito a que lo vayan a ver y bueno, nos veremos en el siguiente video. Gracias por estar ahí, los quiero mucho y ahora sí, chau chau.